especially Dr. Yolanda Villaseñor, who has been my friend for more than 10 years now, and the same with Dr. Carlos Robles for more than 10 years now. And yesterday I was very happy to be part of the big honoring ceremony for Dr. Vega, whom also have known for many, many years. So it was really a delight to be here in Monterrey. Today I'm going to talk about, am I talking too loudly here? Is it okay? Today I have got a title which I have chosen myself. It's a bit provocative because we know that we need screening and we have been screening with mammography, but the title is a bit provocative because times are changing and there are things happening in this field of diagnostic imaging. So the title here, should we continue to screen for breast cancer with mammography? I would like to split into two questions. The first one would be, let me see, nothing is happening here. It's not changing? Here. It went fast now. Okay. The first part of the question would be, should we continue to screen for breast cancer? And that will be one part of my lecture. And then the continuation will be screen for breast cancer with mammography. And I think that should give the overview and bring us up to date into this field. So first part, should we screen for breast cancer? Let's see what we have learned during the last 3 decades. We have been screening for a very, very long time, and I come from this place. This is the Karolinska Hospital. All these buildings here, do you think they can slow the lights here? Because it's much better there than here, I think. Because I have some x-rays and they will not be able to see the details. This is the Karolinska Hospital, which is the old hospital which has been there for ages. And in this place here, we are building a new hospital which looks like this. It's under the construction and almost ready, but we will not move into that until 1917 or beginning of 1918. It's going to be a super modern, big complex which is being built. So breast cancer in Sweden is the most common malignancy, affecting more than 30% of the women. And if you look worldwide, the cancer burden on the population is 14.1 million new cancers were diagnosed in 2012. This is according to the WHO. And women diagnosed with breast cancer was 1.7 million, and about 6.3 million women were living with a diagnosis of breast cancer in 2012. The lifetime risk for breast cancer in Scandinavia, in Western world today, is 1 to 8. So 1 woman out of every 8 women will develop a breast cancer during her lifetime. This is interesting because when we started screening in 1989, the lifetime risk was 10. So 1 woman out of 10 would develop a cancer. But during the last 25 years, the incidence has increased, and now the risk is 1 out of 8. And of course, we do not want big cancers like this with metastasis. So what do we do to fight this disease? Which one of these 8 women is going to have a cancer? And the only way to do that is to go out into the normal population and start screening. Then we will be able to pick up these cancers which are there, which do not give any symptoms to the women, at least in the beginning. If we go out and screen, we will find small cancers like this one here. I hope you can appreciate
It's too much light here for the mammograms, but yeah. So if we go out and screen, we will find small breast cancers like this. And if we look at the statistics, it's interesting. This is the Globocan from 2012. In the so-called developed regions of the world, the incidence of cancers are pretty high, but the mortality is low. And if you go to the less developed regions, we see that the mortality per 100,000 is almost similar, but their incidence is not much. So that means there are more women dying from breast cancer in the less developed parts of the world. If we look at the breast cancer in comparison to other cancers, we see here that breast cancer is doing very well. The incidence is very high, whereas the mortality is pretty low as compared to the incidence. If we look at some other types of cancers, for example, pancreas here, esophagus, liver, incidence and mortality, there is almost no difference. So everyone that gets a cancer, almost everyone, will not survive the disease. So we are lucky that we have been doing something good in breast cancer. If we look at the Nordic countries, this is Scandinavian Nordic countries, if we look at the age groups, we see that there is an increase in incidence in all the ages. If we look specific, this is in Swedish, these are Scandinavian countries, and this is the average for all the countries. What is interesting here is these are figures from 2000 and 2002. If we look at these countries here, Iceland, Finland, Sweden, and Norway, these are the countries that started early with screening. And you see the incidence is almost equal, but the mortality is pretty low as compared to, for example, Denmark, which has got a much higher mortality. And that is because they did not start screening together with the other Scandinavian countries. They were very, very late. And you can see how that affects the mortality. If you look at Globoscan statistics again, these are the estimated incidence figures. It's interesting. The darker the color, the higher the incidence. The Northern Europe, Australia, Northern US, Northern America, and here we have a country here as well in South America, which has got a high incidence. And if you look at the mortality, we have the here. Again, the darker colors are for mortality. So these countries here, which had high incidence, succeeded in changing the mortality rates by appropriate steps, except for this country here. As you see here, this country had very high incidence, but also mortality is high. So something has to be done in this part of the world. If we look at some countries here, we see the incidence of cancer from 75 to 2010, and we see it has been increasing. I'm showing this because many of the people, they blame screening for the increased numbers of breast cancer. That's not true, because screening started somewhere here in '89 in Sweden and some other countries after that. And we see that there was an increase in incidence before screening started, and the same type of curves carry on. So the incidence has got nothing to do with the screening, or the screening has got nothing to do with the incidence. What screening does is change mortality. Once we have started screening, we have succeeded in changing the course of these lines. So these are the two together here. We see here, that's where we started screening, and see here, that's how we can fight this disease. Some other countries, again, the incidence is increasing. It's global. It doesn't matter where you go. Breast cancer is increasing. And if you do something, we can change the mortality rates. Here we have
And other countries, again, these are just a few countries that have provided their data to the Globocan, that we can see increase in the incidence and the decrease in the mortality. So this is the same thing here, both together. We can have a look at them. Now, these are Swedish figures, the age-adjusted incidence for 100,000. Again, from 60 to 2010, we can see there is a steady rise in the incidence of breast cancer. We would be happy if we knew why this incidence is increasing. We can just say that this is a fact, because this is the proof, from 60 to 2010. And what we did was, we started with the randomized trials in 77, 78, but that was just in 4 cities of the country, not the whole country. So of course, that does not affect the total curve. Again, we started the service screening for the whole population because the results from these randomized trials were very good. So we started with screening for the whole of the country in 89, and then we have the first top here, that is the prevalence number of breast cancers. Those are the cancers that was already existing. After the first prevalence round, what we have is the real incidence coming in. And as we see, the line has got the same angle of development. So irrespective of screening, the incidence keeps on increasing. And what are the ages that affect? ¿Cuáles son las edades que afectan? Por lo menos en Suecia, estos son los límites de edad que hay que poner un alto de hasta dónde tamizar y dónde no tamizar. No se puede tamizar a todo mundo hasta la muerte. Entonces, los estudios aleatorizados comenzaron a la edad de 40 años y terminaron a los 74. Y eso es recomendaciones del Consejo de Salud sueco hasta los 74. Y si ustedes observan la mortalidad, aquí otra vez, en los últimos 40 años o 50 años, porque esto llega hasta el 2010, esto es nuevamente interesante porque la línea parece ser bastante estable. Pero lo que ha ocurrido es lo siguiente, que empezamos con estudios aleatorizados en el 77, 78, y por supuesto que estos eran tan solo unas áreas selectas, limitadas, y no afecta la mortalidad de todo el país. Pero cuando empezamos a tamizar, ahora sí, toda la población de todo el país, podemos observar el efecto. La línea lenta, pero constantemente va en descenso. Ahora, esta es la mortalidad total, incluyendo todas las edades, de 0 a 100 años, pero solo tamizamos de los 40 a los 74. Y a pesar de eso, podemos observar que estamos cambiando la mortalidad total por cáncer mamario en todo el país. Por supuesto que no queremos tener cánceres como esto. Esto debe ser parte de la historia. Nosotros hoy lidiamos con cánceres como estos. Cánceres pequeños, tamizados. Ven otro aquí que quizá no se alcance a observar desde atrás. Aquí lo tienen. Es un cáncer ductal muy pequeño de grado 3 y por lo tanto fue necesario extraerlo para que esta mujer pudiera tener una diferencia. Otra mamografía de tamizaje, un pequeño cáncer. Estos son los cánceres pequeños que vemos ahora en nuestros programas de tamizaje. Ahora, los estudios aleatorizados y el diseño de estos estudios fue de la siguiente manera. Tenemos a toda la población femenina de 0 a 100 años y tuvimos que elegir la población objetivo que íbamos a tamizar. La población objetivo se eligió entre las edades 40 y 74. A un grupo no se le invitó al tamizaje, a otro grupo sí. Y esto quiere decir que este grupo al que no se le invitó, al que no se le hizo la mamografía, pero la mayoría de ellos, por desgracia no todos,
están en esta categoría, pero lo que ocurrió es que cuando analizamos el resultado, hay que analizar para todo el grupo, a pesar del hecho de que más o menos 25% de las mujeres se les ofreció el tamizaje, ellas no asistieron al programa. Y este 25% representó casi el 40% de los cánceres mamarios de este grupo. Entonces, casi 40% de los cánceres mamarios estuvieron en este grupo que no asistió al tamizaje. Así que, de hecho, claro, no hay que echarle la culpa al tamizaje por esas muertes, porque se les ofreció a las mujeres el tamizaje y no vinieron. Entonces, a través del análisis, este grupo debería de haber estado aquí porque fue invitada, pero no fue sometido a las estadísticas. Claro que en estadística pues no se puede hacer este tipo de selección. Pero a pesar de esto, todo este grupo mostró una mejor sobrevida en comparación con el grupo que no fue invitado a tamizaje. Les muestro lo siguiente. Estas cifras provienen del estudio aleatorizado. Y yo creo que este artículo es uno de los mejores para mostrar cuán bueno o malo puede ser el tamizaje. Las definiciones de los dos grupos, de hecho son los dos grupos de estudio activo, con 77,000 mujeres invitadas al tamizaje, y luego tenemos el grupo de estudio pasivo, que representó prácticamente a 56,000 mujeres no invitadas a tamizaje. Y lo que ocurrió fue que mostraron que después de 29 años, o mejor dicho, el primer artículo salió apenas hace 5 o 6 años y hubo una diferencia en sobrevida, pero ahora el mismo estudio se volvió a analizar con un tiempo de seguimiento el más largo que existe en la historia de la literatura, 29 años, y muestra una reducción altamente significativa en la mortalidad por cáncer mamario en el grupo que asistió al tamizaje. Esta gráfica es una gráfica muy buena que muestra estos resultados. Lo que observamos aquí es que el grupo de estudio activo que realmente asistió al tamizaje empezaron a diferir del grupo que no fue invitado al tamizaje, y esta diferencia se puede observar en forma precoz, ya después de 5 o 6 o 7 años. Observamos que las curvas empezaron a alejarse unas de otras, y esta diferencia se mantiene y de hecho hasta aumenta un poco. Así que esto es muy alentador y nos dice que vale la pena tamizar. Así que la invitación a los resultados de mamografía en un grado altamente significativo reducen la mortalidad específica por cáncer. La detección temprana. Bueno, solo porque tamizamos no quiere decir que vamos a salvar una vida, ¿no? Tienen que pasar otras cosas. Una vez que tamizamos, hay que diagnosticar. Y este cáncer obviamente tiene que ser tratado, así que solamente la mamografía misma, por definición, no es la única razón por la que salvamos vidas, pero esto es un agente que contribuye definitivamente a salvar vidas. ¿Y por qué es esto? Podemos observar aquí que en lugar de esperar a que los cánceres crezcan, al tamizar podemos reducir la etapificación de los cánceres, es decir, su tamaño, su magnitud. Podemos detectarlo muchos más pequeños, incluso en las etapas in situ. Y esta es la ventaja. Y esto es lo que hace realmente la diferencia en términos de la sobrevida. Esto es del mismo estudio. Y esto otra vez nos muestra, después de 20 años, algo muy interesante. Lo que observamos aquí es que comparamos 10 años desde el inicio del tamizaje. El tamizaje empezó en 77, 78 y comparaba a la misma población 10 años antes de que comenzara el tamizaje. Observa la sobrevida de los cánceres mamarios diagnosticados 10 años antes de que empezara el tamizaje. Y el cáncer fue diagnosticado
al iniciar el tamizaje. Vemos el tiempo de sobrevida de 20 años y vemos que aquellas que asistieron al tamizaje están marcadas en la línea superior. Luego tenemos las que no asistieron o aquí antes del programa de tamizaje, las que no fueron invitadas. Todas las otras curvas se trazan aquí, pero hay un mensaje muy importante que nos transmite esta curva y el mensaje es el siguiente. Si ustedes trazan una línea aquí, observarán qué es lo que ocurre con estas 4 líneas después de este periodo de tiempo. Todas estas líneas son casi horizontales, o sea, es el status quo, es decir, que no está pasando gran cosa aquí, o más bien pasa muy poco. Entonces, ¿qué ocurre con el pronóstico de las mujeres individuales? Lo que ocurre, pues ocurre durante los primeros 5 a 7 años. Si empezamos a tamizar, entonces podemos aumentar la probabilidad de sobrevida de estas mujeres. En lugar de que descienda hacia acá, podemos aumentar su sobrevida hacia acá. Después de los primeros 5, 6, 7 años, observarán que no pasa tanto. Entonces podemos medir el efecto del tamizaje justo al principio, si se hace apropiadamente. Entonces, esto es el tiempo crucial en el que podemos evaluar y ver si vamos bien o no. También me gustaría mostrarles las cifras de lo que ocurre en mi hospital en Karolinska. No hacemos estudios aleatorizados, sino que hacemos un tamizaje en el servicio. Quiere decir que los estudios aleatorizados muestran la eficacia del programa de tamizaje. Y empezamos precisamente este tamizaje en el servicio en el 89. Esta es nuestra sobrevida del 89 al 2014 y pueden observar que después de todos estos años, 80% de las mujeres estaba viva. Y no solamente viva, sino que tenía una sobrevida libre de recidivas. Así que hay una gran diferencia en comparación con aquellas mujeres que no fueron invitadas a tamizaje o aquellas mujeres que no asistieron o aquellas mujeres que tuvieron cáncer antes del programa de tamizaje. ¿Qué ocurriría si no hubiéramos comenzado a tamizar aquí? Por supuesto que pues hay cánceres que crecen lentamente, hay otros que crecen más rápido, pero en última instancia, un día se convertirían en un nódulo o en un bulto, más bien. Si el tamizaje no existiera, su pronóstico habría sido como como hemos podido observar en esta curva anterior. Y habríamos perdido a tantas mujeres después de estos 5, 6 o 7 años, porque es como ya les mostré cuando se da la diferencia. Entonces, al comenzar el tamizaje, hemos elevado esta curva hasta acá. Y esta es la gran ganancia o la ventaja del tamizaje. En 1989, Suecia es un país pequeño. Teníamos un 33% de mujeres que morían diagnosticadas con cáncer de mama. En total teníamos 4.500 pacientes nuevas de cáncer mamario diagnosticadas en el 89. De estas, 1.500 murieron ya con el diagnóstico de cáncer mamario. Y 25 años después, la población, por supuesto, pues ya aumentó, pero también la incidencia aumentó. Y 25 años después, la incidencia era de 8.700 nuevos cánceres de mama diagnosticados en Suecia. Es casi del doble. Fíjense, vean aquí las cantidades para el 89 y mientras que aquí tenemos la cifra del 2014, es casi el aumento al doble de la incidencia. Y esto es lo interesante, ¿no? Que son solamente 1.500 las pacientes que murieron de cáncer mamario. Entonces, esto es lo que ya les mostramos y que comprobamos que ha sido bueno en términos de el cáncer de mama. También queríamos investigar si el tamizaje en el servicio, o sea,
aplicado a todas las mujeres, a todo el país, había sido eficaz o tan eficaz como los estudios en los estudios aleatorizados. Ustedes saben que cuando hay un estudio de este tipo, la gente involucrada está tan interesada en los estudios que la manera de analizar el material, las mamografías o lo que sea, pues se requiere de mucho más atención que en un tamizaje normal, que a veces se da un poco demasiado rápido. Y esto es lo que queríamos investigar, si realmente podíamos reproducir estos resultados de los estudios aleatorizados ahora en toda la población. Y claro que al trabajar con toda la población, pues no tenemos grupos testigos, sino que se le invita a todo mundo al tamizaje. Y la única manera en que se puede comparar esto consistía en comparar los cánceres de mama durante el periodo de tamizaje y comparar los cánceres de mama diagnosticados en la misma población antes de que comenzara el tamizaje. Y esto fue lo que hicimos. Tomamos 13 áreas grandes. Mi hospital representa una parte de este estudio. 13 áreas grandes de Suecia que representaron casi el 45% de la población femenina en Suecia. Yo creo que este es un estudio enorme. Es la mitad de 1 millón de mujeres que fueron analizadas y diagnosticadas con cáncer de mama en el periodo pretamizaje y luego 500,000 ahora en el periodo de tamizaje. Y fíjense, en este periodo de años queríamos analizar y determinar si podíamos producir buenos resultados. Los resultados fueron publicados en el 2006 y el apego y la asistencia al tamizaje fue casi comparable, fue como de 75%, más en las áreas rurales y menos en las ciudades grandes. La razón de esto es que en las ciudades grandes uno tiene muchos lugares a donde puede acudir. Tenemos los tamizajes privados, los federales y muchos otros lugares, mientras que en las áreas rurales hay un solo hospital para un área grande. Y cuando ellos invitan a alguien a que se someta a una revisión mamaria, pues todo el mundo venía con una asistencia de 85 o hasta del 90%, porque de no ser así, la autoridad de salud pues nunca se involucraría con las personas que trabajan en el campo. Pero cuando la autoridad de salud sanitaria les ofrece algún programa, a estas mujeres siempre lo toman en cuenta. Entonces, la tasa de asistencia fue de 75%. Ahora, las tasas en las que se volvió a llamar a una mujer para reexaminarla fue como de 4 o 5% en la primera ronda. Las tasas de volver a llamar a pacientes en rondas subsecuentes se redujo a 3%. O sea, es decir, la incidencia en estas pacientes que volvieron a ser llamadas fue de 3%. Y en estos casos, la idea era analizar los cánceres de mama que fueron detectados gracias al tamizaje, o más bien por el tamizaje. Todas estas fueron las mujeres que realmente asistieron al tamizaje y hubo un 45% de reducción en mortalidad por cáncer de mama. Todos sabemos que los estudios aleatorizados nos muestran hasta 30% de reducción de la mortalidad. Y es cierto, 30% en todo el grupo que fue invitado al tamizaje, incluyendo aquellas mujeres que no asistieron. Pero aquí observamos a las mujeres que realmente asistieron y que se sometieron a la mamografía. La reducción de la mortalidad fue de 45%. Entonces, todos estos resultados forman parte de la primera pregunta. Todos estos se lograron teniendo la mamografía como herramienta de tamizaje. Entonces, la primera pregunta que yo tuve fue la siguiente: ¿deberíamos continuar tamizando para cáncer de mama? Yo espero que estén convencidos de que la respuesta sea que sí. Ahora, si continuáramos con la segunda parte de la pregunta, ¿debiéramos de continuar con la mamografía? Y bueno, pues esto es una pregunta más compleja. En primer lugar, uno tiene que investigar qué otros métodos tenemos, además de la mamografía.
Hoy, como ustedes saben, existen diferentes métodos, múltiples de ellos, algunos mejores que otros, pero los métodos más comúnmente utilizados para cáncer de mama hoy, además de la mamografía, son el ultrasonido, tenemos la resonancia magnética y en los últimos años, en la última década, pues hemos tenido la tomosíntesis. Veamos ahora si podemos utilizar cualquiera de estas modalidades para fines de tamizaje, porque si vamos a tamizar a toda la población, pues tenemos que tener un método y no varios que no beneficien a nadie. Aunque sea un país rico, no se puede dar uno el lujo de tener varias pruebas para la misma enfermedad. Tenemos que tener un solo método. Entonces, si queremos observar si hay algo mejor, por lo menos tan bueno o preferiblemente mejor que la mastografía, hay que analizar. Veamos, si vemos el ultrasonido, y creo que se podrían unir la resonancia y el ultrasonido y dejar la tomosíntesis aparte. Nosotros sabemos que estos métodos tienen una muy buena sensibilidad. Por ejemplo, la sensibilidad en el ultrasonido, particularmente en el caso de la mama densa, es mucho más alto con el ultrasonido que con la mastografía. Y en lo que respecta a la resonancia magnética, y por ese motivo es que los unimos. Como saben, la sensibilidad hoy día es una de las más altas entre los métodos de imagenología. La resonancia magnética es la que más alta sensibilidad tiene y esto se ha demostrado en múltiples artículos. Ahora, ¿qué pasa con la especificidad? Bueno, esta sí es una cuestión que nos preocupa porque no hay una respuesta simple. Todos sabemos que el ultrasonido es tan bueno como la persona que detiene el transductor. Si ustedes no ven nada, pues no van a registrar la imagen y entonces no habrá manera de comprobar si esa persona hizo un buen trabajo o no. Mientras que en la mamografía, la imagen que se toma en la película, en la computadora se puede interpretar y entonces podemos ver si algo se pasó por alto o no. Pero si uno pasa algo por alto en el ultrasonido, se perdió para siempre. Ni siquiera se sabe que no se detectó. Entonces, la especificidad sí puede ser problemática con el ultrasonido, porque a lo mejor no vimos algo, pero también puede ser que veamos muchas lesiones hipoecoicas. Eso es lo que vemos, ¿no? Dependiendo de cómo detengamos el transductor, cómo oprimamos, cómo apliquemos el ángulo, etcétera. Claro, no vamos a investigar todas las lesiones hipoecoicas. Hay que tomar decisiones. ¿Cuáles son las que requieren ser evaluadas con aguja para conocer mejor la conformación morfológica? Y esto no es bueno porque eso es donde la especificidad cambia de una persona a la otra, porque se vuelve la evaluación subjetiva. Aunque ya tenemos un método objetivo con parámetros objetivos. Pero de hecho, el resultado final pues es que la evaluación se vuelve subjetiva. Y lo mismo pasa con respecto a la resonancia magnética con la especificidad. Recuerdo que hace como 15 años la especificidad de resonancia magnética era como del 50%. Y esto quiere decir que cada segunda lesión que mostraba intensificación de contraste no era cáncer. Y por supuesto que no podemos tener un método de tamizaje, porque si 50% son cánceres y el otro 50% no, pues no vamos a investigar 50% de las entidades. Afortunadamente eso ya no es lo que pasa hoy, porque hemos sido muy buenos para interpretar las resonancias magnéticas y tenemos varios algoritmos. Y nos hemos vuelto muy buenos para conocer la dinámica de la intensificación del contraste. Entonces, hoy la especificidad de la resonancia magnética es muy buena. Aún así, es una cuestión que nos inquieta. Aún así, a pesar de que está mucho mejor de lo que estaba hace algunos años. ¿Qué pasa con el tiempo del examen? Cuando hacemos un tamizaje de toda la población, no es el radiólogo que está involucrado en el estudio de cada mujer que viene a la unidad. La mujer puede venir, se somete a la mamografía y se va a su casa, ¿no? Y tenemos pues una rotación muy grande. En nuestro hospital
Se reciben más o menos a 200 mujeres por día que llegan a ser tamizadas, además de otras 40 o 50 pacientes referidas, ya sea porque tienen síntomas clínicos o porque son controles de cánceres mamarios diagnosticados previamente. Entonces, son por lo menos 200 mastografías que van y vienen. Claro, que hacer 200 ultrasonidos también en un solo día, pues por lo menos nosotros no tenemos los recursos, ni las máquinas, ni el personal necesario para hacerlo. Aquí otra vez el tiempo de evaluación, la resonancia magnética y las imágenes y su interpretación se llevan más tiempo que la interpretación de una mastografía, porque hay muchas imágenes y pues bueno, dependen mucho de la edad y del ciclo menstrual y de todo eso cuando vemos la intensificación por contraste. Y tampoco es algo, digamos, o blanco o negro. El tiempo de evaluación también es algo que nos inquieta si queremos tener una rápida circulación de los pacientes. Pero no solo eso, sino también el costo. O sea, cuánto cuesta en comparación con la mamografía. Y yo creo que estos factores son factores que limitan el por qué no podemos utilizar estos dos métodos como método de tamizaje para toda una población. Ahora veamos, en primer lugar, lo siguiente. Si tuviéramos muchos recursos, si tuviéramos el dinero y si quisiéramos utilizar ultrasonido o resonancia o las dos cosas, claro que lo podríamos hacer. Pero, ¿qué estaríamos haciendo entonces? Daríamos un servicio de alto nivel a una pequeña fracción de la población de mujeres. Y el resto de la población, pues no nos alcanzarían los recursos. Y esta es la diferencia entre el uso de nuestros recursos limitados para ofrecerlos a toda la población o para un pequeño grupo selecto. Yo estoy en favor de utilizar los recursos limitados para distribuirlos entre toda la población. Y por eso tenemos que elegir un método que tenga una sensibilidad suficientemente alta, con una especificidad suficientemente alta que pueda justificar el uso para toda la población. Y esto se los muestro con la mamografía. Pero además de estos dos estudios existe la tomosíntesis. La tomosíntesis es algo que ha surgido durante los últimos cuantos años, o por lo menos los reportes, aunque el método ya lleva más de 10 años de existir. Veamos ahora específicamente lo siguiente, porque el tomoexamen se puede realizar sin que se involucre el radiólogo. Pasemos a los detalles. Para comenzar, me gustaría mostrarles un caso de nuestro programa de tamizaje. Lo que vemos aquí es que esta mujer vino a tamizaje en el 2013, en marzo. Le mandamos una carta normal diciendo que no tenía ningún problema, teníamos mastografías previas para comparación. Luego regresó a los 2 años. Nosotros tamizamos cada 2 años. Regresa en marzo del 2015 y nos pareció que había un área preocupante. No que viéramos cáncer, pero un área preocupante. La volvimos a llamar. Es por esta área de acá. Observen aquí. Esto ya es marzo del 2015. Esta área en particular, nosotros pensamos que podría haber algo ahí, no que estuviéramos convencidos. La llamamos a que regresara. Volvimos a trabajar con esta área, como observan. ¿Y qué es lo que vemos? Cuando regresó, tomamos más imágenes con ultrasonido y le hicimos tomosíntesis. Ahora, cuando le realizamos la tomosíntesis, he aquí la sorpresa. Miren nada más esta área. Elegí este corte en particular, no todos los cortes. Yo no veo ningún cáncer en esta área. Pero ahora observen todo el examen, lo que nos muestra la tomosíntesis. La volvimos a llamar por esto. No había nada acá, pero miren acá. Tenía cáncer en la otra mama. La volvimos a llamar por su
mama izquierda y la tomosíntesis nos mostró cáncer en la mama derecha. Por supuesto que se podía observar con ultrasonido. Lo hubiéramos detectado con el ultrasonido en todo caso. Entonces, así es como se veía en las mastografías. Así en la tomosíntesis. Y esto es la mamografía. Veamos la literatura sobre tomosíntesis. En el 2011 yo publiqué un artículo, hicimos un estudio sobre tomosíntesis a partir del año 2008. Y luego pues hubo varios artículos de Skane de Suecia, de Anderson también de Suecia, y bueno, hay muchos otros, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden leer hoy día sobre la tomosíntesis. Quiero mostrarles algunos muy breves. Empezamos con nuestro artículo en el 2008-2009. Fue un estudio muy pequeño. No teníamos ninguna experiencia, entonces era la primera experiencia con tomosíntesis. Teníamos mucha experiencia con la mamografía, pero no con tomosíntesis. Teníamos una mamografía de vista completa de 2 vistas versus una tomosíntesis de 1 vista. Fue un estudio basado en la población. Se nos autorizó a estudiar 150 pacientes, la mitad de ellos con cánceres comprobados y la otra mitad, digamos, en estatus normal. Entonces, algunos pacientes fueron normales y algunas otras eran mujeres que se habían vuelto a llamar por cáncer y se sometieron a la tomosíntesis. En total, 144 mujeres, 76 resultaron con cáncer maligno, 68 supuestamente normales. Nuestros resultados fueron que en aquellas que se consideraron con entidades benignas no se encontró ningún cáncer adicional. Pero de los casos en los que se sabía que había cáncer, 56% de ellos mostraron una mayor calidad diagnóstica. Esto quiso decir que los detectamos a través del tamizaje. Quiso no porque era una lesión BRAF 5, a lo mejor era de 3 o de 4, pero con la tomosíntesis era desde el principio una lesión 5. Así que esta fue la diferencia. Nuestra confianza diagnóstica fue mucho más alta. Esa fue la única diferencia que vimos. Y esto fue nuestra experiencia inicial en los primeros días de la tomosíntesis. Así que nuestra conclusión fue que a pesar de esta experiencia tan limitada, la precisión diagnóstica global fue mucho mejor con la tomosíntesis. Después, bueno, les voy a mostrar unos cuantos casos. Miren, aquí, por ejemplo, no siempre la tomografía es mejor. Este es un caso de tamizaje. La volvimos a llamar por esto. Aquí está. Y después observamos la tomografía. Claro que ahí está. No estoy tan seguro de si esta imagen nos va a dar mejores detalles para un mejor diagnóstico. Aquí no resultó mejor o peor, solo nos mostraba lo que mostraba la mastografía. Y podemos diagnosticar aquí con ultrasonido. Vemos aquí un estudio prospectivo en el tamizaje poblacional. 50 a 60% en 2 años y se les hace la mamografía de imagen completa versus tomosíntesis. En ambos métodos se utilizaron 2 vistas. Fue un número grande de mujeres. Así que vemos que fueron 12.621 mujeres en forma consecutiva, es decir, que no hubo ninguna selección. Y hubo radiólogos independientes que interpretaron los estudios. Las tasas digamos, de rellamado de las mujeres se vieron afectadas de 2.9 para la mastografía normal a 3.7 para tomosíntesis, pero también aumentó la tasa de detección de cáncer de 7.1 con la mamografía normal a 9.4. 27 cánceres adicionales se detectaron gracias a la tomosíntesis en estas 1.200 mujeres. Es un número impresionante, un número significativo. Hicieron otro estudio para investigar si la imagen
MLO, es decir, con la mamografía digital, fue igual o mejor que la tomosíntesis MLO de reconstrucción. Después de la exposición se pueden combinar y crear una sola imagen sintética de MLO y nos permite ver si es tan buena como la tomografía sintética. Así que aquí estaba la tomografía y es un estudio prospectivo. Aquí otra vez la tomografía con la MLO normal o con la imagen sintética. Quiere decir que hubo una sola exposición con la tomosíntesis. Vemos aquí a 24,000 mujeres a los 2 años y los resultados dicen que no hubo diferencia en las tasas de rellamado de mujeres. No hubo diferencia en las tasas de detección de cáncer. Pero hubo una diferencia significativa entre el primero y el segundo, la primera y la segunda años de interpretación de la tomosíntesis. La conclusión es la siguiente, que a pesar de las experiencias pasadas, estos radiólogos tenían una gran experiencia tamizando, pero aún así no bastó para dar los mismos resultados que la tomosíntesis en el principio. La tomosíntesis requiere de una curva de aprendizaje, es decir, que en el segundo año se volvieron mejores que en el primer año, a pesar de su larga experiencia de tamizaje. Y aquí la ventaja es que tan solo con la tomosíntesis podemos decir que se utiliza la imagen ML o medio lateral oblicua sintética. Si seguimos utilizando esta MLO de la exposición reconstruida de la tomosíntesis, veremos una exposición adicional de la MLO normal, o sea, no hay que hacer nada adicional, basta con la tomosíntesis únicamente. Hay otro estudio del sur de Suecia en donde se tiene un estudio parecido que muestra resultados semejantes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que con la tomosíntesis hasta 40% de cánceres adicionales se pueden detectar en la misma población tamizada, lo cual es un método muy alentador. Ahora bien, las tasas de rellamado aumentaron aún en el sur de Suecia. Si tuviéramos un 1% de aumento en las tasas de rellamado, ¿esto qué quiere decir para nosotros en nuestra vida diaria? En nuestro hospital, cuando hacemos tamizajes, no tamizamos durante el verano, ni tampoco en la Pascua, ni a fin de año. Son 10 meses al año y hemos tamizado a 30,000 mujeres por año, pero a partir del año próximo vamos a tamizar a 47,000 mujeres al año por la reestructuración de todo el programa de tamizaje. Estamos redividiendo el área y ahora habrá 47,000 mujeres que asistan, no que sean invitadas, que asistan al estudio al año. Si aumentamos la tasa de rellamado en 1%, ¿esto qué quiere decir? Pues que tendremos 470 mujeres adicionales con quienes trabajaremos, con 2 imágenes adicionales, ultrasonido y en algunos casos incluso intervención. Esto es bastante, 470 nuevos casos clínicos, por así decirlo, que requieren de una investigación completa. Y aquí tenemos el último caso con las tomoimágenes. Esta mujer se presenta a tamizaje y queríamos observar esta área de acá. Esta es la imagen medio lateral oblicua. Aquí el carcinoma es por esta área que se le rellamó a la mujer y cuando le hacemos la tomosíntesis, por supuesto que la vemos aquí. Pero cuando vemos otro corte, encontramos también esto. Esta mujer en las mamografías normales, aunque solo se había detectado esta, con la tomografía detectamos acá y acá, se detectó un cáncer adicional con la misma exposición, por así decirlo.
A veces tenemos situaciones de tamizaje como estas. Este caso, no les muestro más que la tomosíntesis tiene cáncer acá, pero al bajar la pantalla encontramos esto también. Entonces, en un lugar, en este nivel vemos un cáncer y en el otro nivel vemos otro. Y estas son las sorpresas que nos llevamos con la tomosíntesis. Estoy a punto de terminar, en 2 minutos más. Solo quiero mostrarles. Yo sé que hay algunos oncólogos entre ustedes o oncólogos médicos y quiero mostrarles la quimioterapia preoperatoria, qué tan buena es hoy. Esta es una mujer con un cáncer muy avanzado, con metástasis. Esto fue en octubre del 2008. Aquí vemos la imagen CC 2008 y después de 6 ciclos de quimioterapia, justo antes de la cirugía en el 2009, vemos que no hay gran cosa que ver. No se podía ver ningún cáncer en la mamografía. Esta es una quimioterapia muy exitosa. Aquí tenemos la imagen antes y después de la quimioterapia. Antes y después de la quimioterapia. Esto fue ultrasonido antes y después de la quimio. Esto es algo pequeño que podemos ver, pero ¿serían células tumorales o tan solo fibrosis? No lo sé. Queríamos una biopsia porque de todas maneras se le iba a operar. En cambio, en cuanto a los ganglios linfáticos, vemos aquí que en el 2008 una de las metástasis se ve aquí, en el 2009 no hay nada, y luego otro ganglio con metástasis acá. En el 2009 ya no hay nada. O sea que esta es toda la historia. Antes de la quimio, después, antes también y después. Y por último, el reporte de histología en la cirugía era de una remisión completa, era tan solo fibrosis. No quedó ninguna célula tumoral que se pudiera apreciar. Es que estamos haciendo un buen trabajo con tamizaje, pero también nuestros colegas pueden hacer un buen trabajo. Para resolver esta pregunta, ¿debiéramos de seguir tamizando con mastografía? Bueno, la tomosíntesis ha demostrado tener mayor sensibilidad que la mastografía, porque se ven cánceres que no se ven con la mamografía, pero el tiempo de adquisición de la imagen es ligeramente superior, aunque no es problemático. La dosis de radiación es ligeramente mayor que de la mamografía, pero tampoco es un gran problema, porque es ligera el aumento. Pero esto es algo que no debemos de olvidar. El tiempo de interpretación de las imágenes de tomosíntesis se llevan como 3 veces más o hasta 4 veces más que la mamografía. Y esto es algo que debemos de recordar si vamos a implementar un nuevo método. Pero por supuesto que por otro lado, si podemos detectar hasta 40% de cánceres adicionales, pues esto es algo que hay que recordar. Bien, entonces, este héroe mexicano de León dice, podemos combatir el cáncer de mama. Decirnos realmente la utilidad de la tomosíntesis en la detección de cáncer de mama. Bueno, pues a continuación tendremos el siguiente tema por parte del doctor Acevedo, en que nos va a hablar cómo optimizar todos estos recursos para no sobrecargar y gastar más para la detección de cáncer de mama. Doctor. No, the next one. The other one.
So, ladies and gentlemen, let's carry on this almost the same theme. And again, the old Karolinska and the new one, which is being built in this area now, it's a huge complex. Let's see what happens. We have a big challenge to move everything that's going on here into this new building. It's a big challenge. It will be ready somewhere. Of an AC. Ahora, esa mamografía es una mamografía de tamizaje para esa mujer. No tiene síntomas, se hace una mastografía para descubrir si todo está bien con sus mamas. Y no voy a hablar acerca de esas mamografías individuales de tamizaje. Voy a hablar acerca del tamizaje para la población total. Y voy a hablar acerca de cómo debemos optimizar todo el programa de tamizaje. No es un examen aislado, sino todo el programa de tamizaje. A eso me voy a referir hoy. Hay muchos pasos para optimizar un programa de estos. Para hacer tamizaje de una población femenina total y obtener el beneficio máximo de toda la inversión, porque cuesta mucho dinero y tenemos que aprovechar bien nuestros recursos. Aun cuando un programa de tamizaje cuesta mucho, se paga solo, porque hemos calculado en Suecia cuánto cuesta un cáncer avanzado en comparación con un cáncer detectado por tamizaje. Y un cáncer clínico avanzado cuesta como 4 veces más que un cáncer detectado por tamizaje. Desde el examen de tamizaje, la investigación, la cirugía, quizá después de todo es un cáncer tratado conservador, acerca de la radioterapia postoperatoria, incluyendo todo eso, es como la 4ª parte del costo que hubiera sido para un cáncer más avanzado, que requiere tratamiento mucho más pesado, quimioterapia, más tiempo fuera del trabajo, pierdes el cabello, tenemos pelucas y más visitas al hospital, etcétera, etcétera. Así que todo eso junto, el costo total para la sociedad, sea para la mujer o para la compañía de seguros o el gobierno, el precio total será como 4 veces más. Y eso significa que si estos cánceres que vendrán 3 o 4 años más adelante, si los detectamos más tempranamente, el programa se paga solo. Algunos de los argumentos para la economía es que no queremos invertir en mujeres sanas porque tenemos tanta gente enferma que atender. Pero si esperamos hasta que la mujer se enferma y luego tratamos de usar el dinero no será suficiente para afectar una diferencia en la vida de la mujer. Así que vamos a ver cómo podemos optimizar el sistema para obtener el máximo beneficio de los recursos limitados. No basta realizar el estudio. Un paso igualmente importante en un tamizaje de grupo es obtener que las mujeres vengan al tamizaje. Si establecemos un programa de tamizaje nacional, necesitamos una asistencia muy alta como para que valga la pena, no solamente 20 o 30%. Ayer vi una cifra que nos mostró el doctor Vega. Si no me equivoco, creo que 29% de las mujeres mexicanas reciben tamizaje en este país. Si organizan un programa nacional de tamizaje, creo que las cifras, al menos en Europa, que recomendamos, no hay datos duros, evidencia para eso, es que debe ser alrededor del 70% o más, o cerca del 70%, ni siquiera 50% es suficiente para obtener un costo-beneficio defensible. Entonces, necesitamos una buena asistencia
de la invitación a tamizaje hasta el primer examen. Todo eso se tiene que hacer muy bien y luego necesitamos, por supuesto, muy buen desempeño. Así que una vez que la mujer se hace su mastografía, la mamografía debe de hacerse muy bien y la lectura y todo lo que ocurre después de la primera mamografía, el examen clínico, la visita al cirujano, al oncólogo, todo eso debe organizarse muy bien y debe funcionar perfectamente para poder hacer que todo el programa sea eficiente. Y por supuesto que un programa de tamizaje de mama, de cáncer de mama, la idea principal, como dije en la primera plática, es disminuir la mortalidad por cáncer de mama. Así que necesitamos estos tres pasos: buena planeación, buena logística y buen desempeño. Vamos a hablar de buen planeamiento primero. En primer lugar, debemos escoger una población blanco. Debemos ver la población femenina total del país y ver cuál es la prevalencia donde tenemos, en qué grupos etarios tenemos la mayor incidencia de cáncer de mama. Así que hay que descubrir el número total de mujeres que tenemos en ese área en la que vamos a proveer servicios de tamizaje. Y debemos saber, por ejemplo, si es Monterrey, tenemos que saber cuántas mujeres viven en Monterrey, cuántas mujeres, si tenemos tener un límite de 40 años y el límite superior por arriba. Así que todo esto se requiere para empezar a planear un programa de tamizaje. No nada más comprar una máquina de tomografía y empezar a hacer tamizaje mañana. Eso no será costo efectivo. Intervalos de edad. Esto también es algo que hay que planear desde el principio. Tenemos que definir los grupos de edad que vamos a tamizar. ¿Vamos a comenzar a los 50 años hacia arriba o desde 40 hacia arriba? Y luego el límite superior. ¿Vamos a parar a los 69 o 70 o vamos a seguir hasta los 75? ¿O cuál va a ser el límite? Esto es algo que tenemos que tomar una decisión inicial analizando los datos demográficos y los recursos con las autoridades de salud y los recursos, por supuesto, no solamente recursos económicos, sino recursos de personas, personal. Necesitamos cirujanos, oncólogos, radiólogos, etcétera. Pero el grueso será asumido por radiólogos y eso es malo si vienen 100% de las mujeres y solo 5 de 1000 serán quirúrgicos. Así que esto es lo que sabemos hoy, cuál será el resultado y esto es lo que se requiere para planear para tamizaje de cáncer de mama. La distribución geográfica también es extremadamente importante. Debemos saber dónde radica la población blanco. Tenemos que saber esto para planear unidades móviles o unidades estacionarias. Si tenemos áreas donde hay muchas mujeres que viven en un área accesible, quizá tendremos una unidad fija donde puede acudir la mujer. Mientras que si tenemos un área donde las mujeres viven muy dispersas en toda la región, entonces la distancia hasta la unidad de tamizaje pudiera ser un obstáculo para que la mujer asista al programa de tamizaje. Quizá no vengan. Así que tendríamos que considerar unidades móviles en esas áreas, como lo hacemos, por ejemplo, en las áreas remotas de Suecia. La parte del norte de Suecia, las distancias son enormes. Pueden haber 2 o 3 horas de carretera a un centro comercial. Así que tener una unidad estacionaria ahí nunca funcionaría. Tenemos que planear el número de unidades en cada centro y también la ubicación de estos centros en términos de fácil acceso. Ahora, estas mujeres, cuando queremos iniciar un programa de tamizaje, tenemos que recordar una cosa. Hay una grande diferencia entre la mamografía clínica y la mamografía de tamizaje. La mamografía de tamizaje, las mujeres no son sintomáticas, no están enfermas, se consideran sanas y eso significa que si van a asistir a un programa de salud, debe ser muy fácil el acceso para ellos, para hacer su examen y regresar a su casa.
Y por supuesto que el apego se verá negativamente afectado si no es fácil el acceso. Con mi experiencia les puedo decir que datos sencillos como el autobús o la estación del metro al hospital, si no tenemos buen acceso a estas cosas, las mujeres dirán, es tan difícil llegar allá, no voy a ir. Una razón. Otra cosa es que las personas que vienen en auto deben asegurar que haya estacionamiento. No lo teníamos al principio y era una gran dificultad. Así que muchas mujeres venían al hospital y luego daban vueltas al hospital por 15 o 20 minutos y no encontraban estacionamiento y se regresaban. Estaban totalmente hartas y enojadas porque no había estacionamiento y tenían otras cosas que hacer, tenían que ir a su trabajo, etcétera, etcétera. Estos son los hechos que otras personas, otros países que van a iniciar un programa de tamizaje pueden aprender de nuestra experiencia. Fue lo que nosotros aprendimos. Y cuando pusimos al acceso estas cosas, la incidencia de asistencia empezó a aumentar. El número de centros de tamizaje, es decir, en relación, según las mujeres en el área, si tenemos una área muy saturada de población, podemos esperar 500 mujeres que asistan por día a un centro de tamizaje debido a la población y la demografía. Entonces tenemos que decidir, ¿vamos a tener una sola unidad para las 500 mujeres o vamos a tener 2 o 3? Esto también es un tema práctico que es muy importante. ¿Cómo alcanzar a las mujeres? Bueno, información a través de todos los medios de información masivos, las revistas. Y lo que nosotros hacemos en Suecia es que mandamos una carta individual a cada mujer dándole una cita en cualquier momento para asistir al programa de tamizaje. Esa es una manera. En el Reino Unido, por ejemplo, no hacen eso. Ellos obtienen sus datos de los registros de los médicos generales y luego invitan a las mujeres a través de esos registros. En Suecia revisamos nuestra base de datos de las oficina fiscal. Eso es extremadamente bueno. Ellos pueden alcanzar a cualquiera en Suecia porque tenemos número de seguro social y eso está conectado al programa de tamizaje porque sabemos exactamente cuántas mujeres viven en determinada región y sus edades. En Reino Unido van a los expedientes de los médicos generales. En otros países hacen publicidad por medios masivos, etcétera. Así que varias maneras para aumentar la concientización para tamizaje de mamografía. Y esto es extremadamente importante porque esto afectará la asistencia al grupo. Para optimizarlos, por supuesto que teníamos que tener muchos pasos de aseguramiento de calidad. Voy a revisar algunos de ellos y necesitamos una auditoría de nuestras instalaciones. Tenemos que examinar nuestros datos, analizar nuestros datos continuamente, todo el tiempo. No debemos esperar a iniciar un programa de tamizaje y decir que lo vamos a revisar después de 6 meses o 1 año. Porque si entonces vemos que se cometió algún error en algún punto, entonces probablemente nos hemos perdido muchas cosas y será demasiado tarde para corregirlo. Pero si lo tenemos una auditoría continua, entonces sabemos que si hay algo malo se puede ajustar en el programa de tamizaje continuo, y esto es muy importante. La logística, tenemos buen flujo de trabajo administrativo, un flujo de pacientes práctico, mecanismos de control para evitar demoras y errores, buena coordinación multidisciplinaria y buenos contratos para mantener activo y buenas condiciones del equipo radiográfico. Si vemos el flujo de trabajo administrativo, hacer un tamizaje de una población significa que miles de mujeres serán invitadas. Y esto es totalmente diferente a un centro de citas clínicas donde podemos tener 10 o 15 o 30 personas al día. Pero si es para la población total, nosotros mandamos como 250 cartas todos los días. Y
la asistencia promedio para todo el año es como 75%. Así que algunos días mandamos menos cartas si no hay suficientes radiólogos trabajando o hay algunas unidades están en centros cerrados. Así que en promedio era una fila independiente para las mujeres rellamadas y se detectaba un cáncer en la mamografía de tamizaje, se volvía a llamar a la mujer y luego sacábamos la película y la archivábamos en una mesa. Por error, estas películas fueron a las normales, las mamografías normales estaban allí arriba y estas mamografías se archivaron. 6 meses más tarde, la mujer viene con una bola palpable y luego vimos que ella debía haber sido rellamada para tamizaje, que por error se archivó con los normales. Este tipo de error no debe suceder. Esto ha sucedido un par de veces, una vez en Estocolmo y otra en otra ocasión, en otra área de Suecia, y por supuesto que esa fue una queja a las autoridades de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Así que fue un escándalo grande. Hoy no tenemos películas, tenemos todo en la computadora, pero es igualmente importante que todas las mamografías se evalúen y se reporten, especialmente aquellas que queremos que regresen, porque pudieran tener una enfermedad mortal. Necesitamos buena coordinación multidisciplinaria. Cuando rellamamos a las mujeres, por supuesto que cuando vienen para el programa de tamizaje de mujeres sanas, esperan ir a casa y recibir una carta en 14 días. Pero luego si les llamamos, la mayoría de ellas están temblando de miedo, porque ese es el temor de tener un diagnóstico de cáncer de mama. Pero al regresar hacemos todo el mismo día. Hacemos todas las vistas especiales, ultrasonido si es necesario, examen clínico. Viene un cirujano a la clínica de mama una vez por semana cuando les llamamos a cita, y luego de ser necesario cualquier cosa lo hacemos el mismo día, de modo que toda esta ansiedad se resuelve en una sola visita. Y luego, supuesto, el trabajo en equipo para el trabajo adicional diagnóstico, preoperatorio y posoperatorio. Supongo que ustedes lo tienen aquí también. Todo esto se planea al mismo tiempo para que todo fluya armoniosamente. Esto es algo que no mucha gente piensa al comprar equipo. Para fines de tamizaje es extremadamente importante tener muy buen contexto. Como tenemos 200 mujeres al día, necesitamos que nuestras unidades trabajen todo el tiempo. No queremos que estén ociosas. Una sola unidad ociosa significa que tenemos que reprogramar 50 o 60 pacientes y no hay tiempo para meter 50 o 60 pacientes porque nuestros programas están saturados con 3 meses de anticipación. 200 pacientes al día, totalmente programadas. ¿Cómo meter 50 o 60 pacientes en este programa ya saturado? Es muy difícil. Así que pedimos a la industria que nos dé equipo y que ponga a nuestra disposición el equipo en el estado funcional casi 99% del tiempo. Así que si algo sucediera, deben venir inmediatamente para repararlo. Extremadamente difícil conseguir el segundo punto, y la capacidad del equipo y el personal para manejar un horario saturado también es muy importante. Recuerdo cuando compramos unidades de tomografía, especialmente los digitales. Hubo una empresa que tenía un tiempo de espera para la exposición y podía ser entre 45 segundos hasta 1 minuto debido a las imágenes fantasma en las pantallas. Ahora, eso no es aceptable en esta situación extrema. No podemos esperar 1 minuto después de tomar un MLO para tomar un cefalocaudal. Tiene que ser más rápido. Y esto es algo que pueden pensar y que ya estamos empezando a hacerlo nosotros. Desempeño. Necesitamos una evaluación de tecnología y una evaluación de
desempeño. Si ven la evaluación de tecnología, radiografía análoga, no hablaré mucho de eso, habrá algunos, quizá nadie usa mamografías análogas hoy, pero para mamografía digital, la unidad, procesamiento de película, cassettes y películas y pantallas, condiciones de examen, posicionamiento, son pasos muy sencillos pero extremadamente importantes para tener buenos resultados. Si vemos la unidad de mamografía, en colaboración con nuestros físicos y técnicos, hacemos controles diarios, controles trimestrales, semestrales y anuales. Esto se debe hacer para saber que nuestras dosis de radiación están bien, que la calidad de imagen está bien, etcétera, etcétera. Y no voy a entrar en esos detalles técnicos, pero esto es obligado en cada situación. Procesamiento de película y cassettes, no hablaré de eso porque supongo que ya nadie usa eso. Si vemos las condiciones de examen, en cuanto a los análogos, por supuesto, las condiciones de iluminación en la sala, es cierto, aún para la interpretación de las digitales, y para análogas, la intensidad de la luz, y eso podemos olvidarlo, porque supongo que no están usando análogo. Así que digital y tomosíntesis. Las estaciones de trabajo en el laboratorio donde exponemos para examen de mamografía y tomosíntesis debe ser ergonómicamente analizado. La mesa donde tenemos los botones de exposición, los monitores, donde tenemos la adquisición de imágenes en el laboratorio. Esa mesa debe ser táctica, debe de poderse elevar o bajar a la altura dependiendo de la radiografía. Si esa mesa es demasiado alta o demasiado baja, después de algunos meses el radiólogo va a tener dolores de espalda y de los hombros y eso no será eficiente a largo plazo. Son pasos pequeños pero importantes. Las estaciones de interpretación. Para los radiólogos, la estación de interpretación también tienen que tener una altura ergonómica. Los monitores, la iluminación tanto de la sala y atrás de los monitores aumenta y disminuye la altura. Todo afecta para que no desarrollemos dolores de cuello, porque si voy a leer 200 mamografías al día, debemos de poderlas ver muy cómodamente. Incluso las mamografías excelentes dan malos resultados si las condiciones de interpretación no son buenas. En algunos casos, las estaciones de interpretación están opuestas una a la otra y eso no es muy bueno porque la luz se refleja en las otras pantallas y eso pudiera afectar la precisión diagnóstica. Así que esto es importante recordarlo. ¿Cómo colocar las estaciones de interpretación en una sala? Y revisión de los monitores, por supuesto. Hoy, para la radiología general, generalmente usamos mamografías con 2 o 3 megapíxeles, pero debe ser por lo menos 5 megapíxeles y preferentemente 10 ahora, pero por lo menos 5. Eso es suficientemente bueno. Posicionamiento. Esto a veces se considera muy elemental y lo es. No obstante, es extremadamente importante y puede afectar el índice de detección de cáncer. Les voy a mostrar un solo ejemplo. Antes de mostrar el ejemplo, un poco acerca de las compresiones. Cuando teníamos películas análogas, teníamos 18x24, 24x30 y en algunas unidades dicen un tamaño unitalla para todos. A veces está bien, pero a veces puede crear dificultades para el posicionamiento, especialmente la región axilar. Si queremos tomar tanto el ángulo inframamario y axilar, el tamaño de la compresión pudiera tener importancia. Esto tiene que ver con posicionamiento. Esto es una película análoga antigua. Lo estoy mostrando porque es una buena película educativa. Como pueden ver aquí, se ve bastante bien el posicionamiento. Tenemos músculo pectoral aquí, tenemos los pezones aquí en perfil y se ve bastante bien. Pero el posicionamiento no fue óptimo.
porque cuando pedimos al radiólogo que toma las nuevas vistas, se veía así. Ahora, si regresamos a la anterior, a la imagen anterior, si ven aquí, el ángulo inframamario no está incluido. Había algo pequeño que se veía aquí, pero se escapa fácilmente en una mama de ese tipo. Pero después de posicionarlo correctamente, pudimos detectar su cáncer ahí. Así que mucha de la mama no se veía solo por causa del posicionamiento. Aquí están las dos juntas. La evaluación diagnóstica. Capacitación en la lectura de mamografías de tamizaje es totalmente diferente a la mamografía diagnóstica normal. La mamografía clínica, generalmente los pacientes son sintomáticas, así que sabemos dónde buscar si se va a ver algo. Pero en una situación de tamizaje, las mujeres son asintomáticas y no sabemos dónde buscar y qué encontrar. Nosotros esperamos encontrar como 5 a 6 cánceres en 1 millar de mujeres tamizadas en la edad de 40 a 74. O sea que 995 mujeres tendrán mamografías normales, exámenes normales. Así que en 1,000 mujeres habrá 4,000 imágenes, MLOs y CCs, y tenemos que encontrar sobre solo 5 a 6 cánceres en 4,000 imágenes. Es una tarea totalmente diferente de la mamografía clínica y muy enorme. La situación se tiene que optimizar desde el principio. Doble lectura de mamografías tiene una ventaja porque aumenta el índice de detección. Por supuesto que hay ventajas y desventajas con una lectura doble, sensibilidad y especificidad. Uno puede aumentar a costa del otro. Si vamos a tener mayor especificidad, quizá tengamos más baja sensibilidad. Si tenemos mayor sensibilidad, pudiéramos tener especificidad más baja. Así que es un balance entre los dos. Si este es el número total de cánceres de mama que existen en una población, y si tenemos, el primer radiólogo él o ella pudiera detectar X número de cánceres de todos estos. El segundo detectará estos cánceres adicionales. Así que la mayoría de ellos serán detectados por ambos radiólogos, pero habrá algunos que solo el radiólogo 1 verá y otros que solo el radiólogo 2 verá. Y esto es asunto de discusión para ver si debían haber sido rellamadas o no. El índice de rellamado será afectado, por supuesto, pero entre más colaboramos, más bajo puede ser el índice de rellamado. Las recomendaciones suecas para rellamado son estas. Debe ser menos de 5%, menos del 5% de índice de rellamado. Los índices observados para 50 a 69 años fue como 3 o 3.5%, pero para el grupo total tamizado de 40 a 74 años de edad es entre 2 y 3%. Muy bajo índice de rellamado. Y también sabemos, a través de los datos, tenemos 30 años de datos, que la mayoría de los cánceres son in situ o máximo etapa 1, como 15 a 20% son in situ, y a pesar de 30 años de tamizaje, seguimos teniendo como 20 o más probablemente más, que son cánceres en etapa 2. Así que nunca podemos eliminar a todos los cánceres de etapa 2. Y la mayoría de los cánceres detectados por tamizaje, poco más de 50%, como 52%, son menores a 10 milímetros o hasta 10 milímetros de diámetro. El índice de cirugía se recomienda que sea por lo menos 3 cánceres por cada 4 operaciones.
El índice observado es como 8 a 9, así que 9 de 10 operaciones muestran cáncer. Y ese otro que no es cáncer generalmente son lesiones palpables que podemos demostrar que son fibroadenomas, etcétera, pero debido a que son lesiones palpables hay que sacarlos de todas maneras. Así que no es realmente un falso positivo. Una mamografía de tamizaje tenemos que tener mucho cuidado. En este caso particular, esto aquí, que no se ve muy bien en esta imagen, pero ahora que sabemos dónde buscarlo, lo podemos ver ahí. Aquí lo tenemos. Y ahí está. Ahí no cabe duda. Pero antes de hacer un aumento, tenemos que detectarlo para estudiarlo más a fondo. Otra cosa importante de la evaluación diagnóstica es la auditoría y los controles internos. El índice de rellamado, el número de detección de cánceres, las etapas de cáncer, sabemos lo que se espera que tengamos. Queremos tener 47%, menos de 70%, vamos a tener menos de 70% de asistencia. Aquí si lo hacemos continuamente y vemos que la asistencia no baja, debemos hacer algo y no esperar 6 meses a 1 año para descubrir cuál fue el problema, cuál fue la asistencia. El índice de rellamado debe ser menos de 5%, número de intervenciones tenemos como 1%, detección de cáncer, sabemos lo que esperamos en este grupo de edad, de 40 años a 74, y etapificación de cáncer también. Así que cuando sabemos lo que se espera de nosotros y realizamos esto, lo podemos hacer de manera regular y detectar si alcanzamos las normas establecidas. Y eso garantizará que estemos haciendo un programa de tamizaje de buena calidad. Los cánceres de intervalos tienen que auditarse y esta será una evaluación sistemática de los cánceres internos. Les mostraré un caso de tamizaje o 2 casos que les voy a mostrar. Esta es la mamografía derecha. Esta es la mamografía izquierda. Creo que me quedan 2 minutos. Voy a terminar a tiempo, no se preocupen. Esta es la mamografía derecha, mamografía izquierda. Y este está el cáncer. Así que tenemos que estudiarlo sistemáticamente. Este fue el cáncer en ultrasonido. Y a veces usamos ultrasonido con exceso. Y algunas personas no creen que en varios casos la mamografía sea mejor que el ultrasonido. Les mostraré un caso. En este caso que vemos aquí, no cabe duda respecto a esta lesión aquí. Cualquiera lo puede ver. Podemos ver fácilmente el cáncer allí, en ambas imágenes, pero si hacemos el ultrasonido, ahora por supuesto sabemos dónde buscar y qué buscar. Aquí está. Tenía solo 6 milímetros de diámetro y luego, por supuesto, metemos una aguja ahí y obtenemos el diagnóstico morfológico, el mismo cáncer. Y ahora, con esta mamografía, sabíamos que tenía una malignidad ahí, es muy fácil. Pero si no supiéramos la mamografía, como algunos dicen, la mamografía debido a la compresión, no quiero compresión, no quiero radiación, solo hace el ultrasonido. Honestamente, debo decir que si hubiéramos hecho ultrasonido en esta mama, no estoy 100% seguro de que hubiéramos detectado esta pequeña lesión como cáncer. Ahora que lo muestro es obvio, por supuesto, pero había tantas lesiones hipoecoicas como esas.
Si únicamente hubiera hecho ultrasonido, no estoy tan seguro que lo hubiera detectado, a pesar de mi experiencia. Los retos de tamizajes del cáncer interno. Quiero ahora que vean adecuadamente, porque ya he manifestado que esto va a ser un cáncer de intervalo. Así que esta mujer va a tener un cáncer en algún lugar en una de sus mamas. La pregunta es dónde y en cuál mama. Así que vean estos. Esto es 2010, febrero. Tenía menos de 50 años, así que se estaba sometiendo a tamizaje cada año y medio. Regresa después de 18 meses, agosto 2011, y se ve así. De nuevo, recibe una carta normal. Regresa enero 2013. De nuevo, recibe una carta normal. Y esto fue enero. Agosto 13, regresa con una masa palpable. Cáncer de intervalo. Aquí tenemos 2010, 11, 2013, enero, 2013, agosto. Aquí tenemos cefalocaudal, 2010, 2011, 13, agosto 2013. Aquí los tenemos juntos. ...10, 11, enero y agosto del 2014. Así que, damas y caballeros, tenemos que optimizar nuestro programa, así como la naturaleza ha optimizado estas preciosas duraznos con flores y las aves para que sean completamente bellas. Y con eso, muchas gracias. Ahua. Thank you very much, Dr. Azevedo, for sharing your experience and your knowledge